Hermanas, hermanos, buenos días. So I want you to imagine a situation. Quiero que imaginemos una situación. It may not be one that is exactly familiar to you, Puede que no sea una exactamente familiar para ti, but probably you'll be able to see a parallel in your own experience. pero probablemente podrás encontrar un paralelo en tu propia experiencia. You go to a cafe to meet a friend. Entonces vas a un café a encontrarte con un amigo They're not there. y no están ahí. So you sit down. Así que te sientas They're still not there. y siguen sin llegar. So what do you do next? Y así que lo que haces a continuación To begin with, WhatsApp. para empezar, checas el WhatsApp Has anybody sent you a message? y a ver si alguien te manda un mensaje. Nobody sent you a message. Y nadie te ha mandado un mensaje. So you send lots of messages to other people so that they will send messages to you. Así que le mandas mensajes a muchas personas para que muchas personas te mensajen a ti. Of course, the messages aren't really about anything. Por supuesto, los mensajes no tratan de nada. I'm sitting in a cafe waiting for X. Estoy en un café esperando a tal persona. Anyway, after a bit, emails. Y después de un rato, los correos electrónicos. When you've dealt with that, okay, you start looking maybe the news. Cuando terminaste con eso, tal vez empiezas con las noticias. It's the 10th time you've looked at the news today. Es la tercera vez que has visto las noticias por hoy. And unfortunately, nothing new has happened. Y desafortunadamente, nada nuevo ha pasado. And then you start maybe looking at YouTube. Y tal vez después empiezas a ver YouTube. So you spend 2 minutes looking at something, Y pasas un par de minutos viendo algo, 2 minutes looking at something else, otros 2 minutos viendo otra cosa, etc., etc., etc. Yeah? etcétera, etcétera. And all the time until your friend actually arrives, you're just engaged with this. Y todo este tiempo hasta que tu amigo llega, estás con esto. The most efficient distraction machine that humanity has ever invented. La máquina distractora más eficiente que ha inventado la humanidad. And it's so easy just to go drifting, drifting, drifting. Y es muy fácil irte a la deriva y a la deriva con él. I've been told recently that I have to give talks for about 5 minutes. Me han dicho que tengo que dar charlas de 5 minutos. Because if they go on YouTube, nobody watches for more than 5 minutes. Porque si estas llegan a entrar en YouTube, nadie las va a ver si son de más de 5 minutos. Personally, I'm just warming up by 5 minutes, yeah? Y yo en la realidad estos 5 minutos apenas estoy calentando. And where you can get into some very strange territory when you're just drifting like that, yeah? Y puedes llegar a territorios muy extraños cuando estás a la deriva de ese modo. Just very recently, a member of the British House of Commons, the British Parliament, had to resign. Hace muy poco una persona de la Cámara de los Diputados en Inglaterra tuvo que renunciar. Because he was looking at porn in the chamber. Porque estaba viendo pornografía mientras estaba en la Cámara. When he was challenged about it, because there was a lady MP sitting next to him, Cuando una dama que estaba al lado de él lo cuestionó acerca de esto, he said he was looking at tractors. dijo que estaba buscando otra cosa, tractores. Because he was a farmer, so said he was researching tractors. Yeah? Que le dijo que como era granjero estaba buscando tractores. But his finger slipped. Pero que su dedo se le resbaló. But that's what happens. Y eso pasa. But I'm proud to say that he had to resign. Yeah? Pero estoy orgulloso de decir que él tuvo que renunciar. But you just drift around and you can get into some not very positive territory. Entonces simplemente puedes estar a la deriva y llegar a un territorio no tan positivo. I heard recently, I think it came from an American commentator, Susan Sontag, which she described as the pornography of violence. Hay una persona de los Estados Unidos que describe este fenómeno como algo que se llama la pornografía de la violencia. So at the moment with this war going on in Ukraine, lots of people are tuning in to Russian tanks being destroyed by Ukrainian missiles provided by the UK. Ahorita con la situación en Ucrania, muchas personas se ponen a ver estos videos de tanques rusos siendo destruidos por fuerzas ucranianas y esto es distribuido por medios ingleses. And it's just distraction. Simplemente es distracción. A very superficial. Muy superficial. But we're drawn to it. Pero nos sentimos atraídos a ella. We can't sit
Well, maybe you can, but many people cannot sit with nothing going on. Tal vez ustedes puedan, pero muchas personas no se pueden sentar sin hacer nada. I don't know whether it's the same on the metro here, but on the London Underground, everybody's just lost in their phones. No sé si es lo mismo con el metro aquí en la ciudad, pero en el metro de Londres todo el mundo está todo el tiempo con sus teléfonos. I really enjoy the London Underground because London is now a very, very diverse city. Y yo disfruto mucho el metro de Londres porque Londres se ha hecho una ciudad muy diversa. There are many hundreds of languages spoken. Hay cientos de lenguajes hablándose. So I like looking around, listening and so on. Entonces puedo estar observando, escuchando y así. Nothing to see. Nada que ver. And so eventually you just think, okay. Así que eventualmente, So this is the age of distraction. estamos en la era de la distracción. I'm an old fellow now. Yo soy alguien ya mayor And I've lived to see this come in. y he vivido para poder ver cómo comenzó esto. I remember the first mobile phones when I was in my 40s. Recuerdo los primeros teléfonos celulares cuando estaba en mis 40s. And you needed an elephant to carry them. Necesitabas un elefante para cargarlos. I remember the first computer. Recuerdo también la primera I computadora. had one of the first computers in our movement. Yo tuve una de las primeras computadoras en nuestro movimiento. It had a memory of 256 KB. Tendrá una memoria de 260 kilobytes. Now this is bigger, the power of this is bigger than the computer that sent Apollo 13 to the moon or whatever it was. Ahora la capacidad de este teléfono es mucho mayor que la computadora de la que les hablo. So I've seen that happen. Entonces he visto cómo todo esto sucedió. I've seen the decay of reading. He visto cómo el decaimiento de la lectura. I often speak to people about what they're reading. Y a menudo yo hablo con las personas acerca de lo que estén leyendo. People always look a bit embarrassed to begin with, often look a bit embarrassed to begin with. Y a menudo las personas siempre comienzan y se ven como avergonzados con la pregunta, They're not really reading. porque realmente no están leyendo. Personally, I always have a book on the go, yeah? Yo personalmente siempre tengo un libro, Because I was born in the age of dinosaurs. porque yo nací en la edad de los dinosaurios. And so, I even have 3 or 4 books on the go. Entonces puedes tener 3 o 4 libros que estás But empezando. I too am just becoming a slave to this wretched object. Yeah? Pero yo también me estoy convirtiendo en un esclavo de este objeto feo. It's so easy. Es algo muy fácil. Distraction is at the tip of your fingers. La distracción está a la punta de los dedos. So what's going on? Lo que está sucediendo, Why do we become slaves to these machines? ¿por qué nos hemos convertido en esclavos de estas máquinas? Of course, if what I'm describing isn't you, then please excuse me. Por favor, si lo que estoy describiendo no tiene que ver contigo, por favor, Look perdóname. on with pity, No, velo con lástima, with compassion, yeah? con compasión. And maybe share your secret with other people. Y tal vez comparte tu secreto con las otras personas. You go on retreat. Tal vez fuiste a retiro. What's the first thing you want to know? ¿Qué es lo primero que quieres saber? The password. La clave. I used to visit Adhisthana a lot because I'm the president there. Yo antes iba mucho a Adhisthana porque era presidente de ahí. And it didn't have very good signal there. Y no tenían una muy buena señal ahí. And you see some people becoming really indignant. Y había personas que se indignaban mucho con esto. In India, where people were very poor and lived a very low level of economic life. Ustedes saben, en India, donde las personas son muy pobres y tienen un nivel económico muy bajo, Everybody's got a mobile phone now. todos ahora tienen un teléfono celular. Beggars have mobile phones. Las personas que mendigan en las calles tienen teléfonos And celulares. it's difficult on a retreat. You have to start off by saying, switch off your mobile phone. Y es difícil porque en los retiros tienes que empezar pidiendo que apaguen los teléfonos. Otherwise, you're doing a meditation, somebody's phone goes. Porque si no, estás meditando y ahí el teléfono de alguien se enciende. I'm sure this doesn't happen in Mexico. Estoy seguro que eso no pasa en México. That's it. Sorry, I can't talk now. I'm in a meditation. Disculpa, no puedo hablar ahorita, estoy meditando.
At some points we used to collect people's phones. En algunas veces teníamos que recoger los celulares de las I personas. don't really like doing that because it's sort of treating people like children, yeah? No me gusta hacer eso porque es como tratar a las personas como niños. It's very difficult to have a concentrated retreat. Es muy difícil tener un retiro concentrado. So we used to collect the phones, Entonces antes recolectábamos los teléfonos, but people had 2 phones. pero había personas con 2 teléfonos. And the best thing is that one of our retreat centers in the middle of a tiger jungle. Y una de las mejores cosas es que tenemos un centro de retiros en medio de una jungla donde hay tigres And no signal. y no hay señal. But people become very agitated. Y las personas se ponen muy agitadas. And they find a place where you can get just about a little signal. Yeah? Y encuentran un lugar donde pueden tener un poquito de señal. It means you can never leave the world behind when you go on retreat. Eso quiere decir que no puedes dejar el mundo atrás cuando te vas de retiro. And so on. You know the sort of thing. Tú sabes este tipo de cosas. So why have we allowed ourselves to become slaves to this sort of machinery? Entonces, ¿por qué nos hemos permitido hacernos esclavos de este tipo de máquinas? What's it doing for us? ¿Qué es lo que hacen por nosotros? We're doing it presumably because it gives us something. Y presumiblemente lo hacemos porque se supone que nos da algo. Of course, it's extremely useful. I don't want to deny that. Y por supuesto no voy a negar que son muy útiles. Many of you here would not have been able to sustain your connection with the Sangha if it wasn't for Zoom. Muchos de aquí no podrían mantener su conexión con la Sangha si no fuera por Zoom. Great Bodhisattva Zoom, El gran Bodhisattva Zoom, which kept our Sangha all over the world connected. que ha mantenido a nuestra Sangha alrededor del mundo conectada. So I don't want to deny the very great value of this new media. Entonces no quiero negar este gran valor de estos nuevos medios. I know that, for instance, if I give a talk at the London Buddhist Center, there'll be people from New York, people from India, even people from Mexico. Yeah? Sé que, por ejemplo, si doy una conferencia en Londres, va a haber personas de Europa, incluso de la India e incluso de México. So the power of this media has really created a much greater sense of a worldwide Sangha. Entonces estos medios han creado una sensación más amplia de una Sangha mundial. So sadhu, sadhu, sadhu to the creators of the World Wide Web. Entonces 3 veces sadhus a los creadores de la web. But the power that it gives us can also be used for other reasons. Pero este poder que se nos ha dado también lo podemos usar para otras cosas. And what I'm particularly concerned about today is distraction. Y lo que me preocupa hoy particularmente es la distracción. So why do we engage with things that distract us? ¿Por qué nos involucramos con cosas que nos distraen? Why can't we just sit there waiting for our friend? ¿Por qué no simplemente podemos sentarnos a esperar a nuestro amigo? Why can't we just sit on the metro and just sit? ¿Por qué no podemos simplemente estar en el metro y sentarnos? It must serve some purpose for us that we go to the means of distraction. Tiene que servir a un propósito para que tengamos que acudir a este medio de distracción. Well, I've investigated this by an extensive survey of myself. Yo investigué esto haciendo una encuesta extensa acerca de mí mismo. I've watched to see why my hand goes to the mobile phone. Observé el por qué mi mano se acerca al teléfono y lo agarra. It almost does it independently of me. Casi lo hace de manera independiente a mí. But why am I doing it? Pero ¿por qué lo hago? I've tried to sort of allow it to happen and watch what's going on. Intenté permitir que sucediera y observar qué está sucediendo. I feel uncomfortable without something to engage with. Me siento incómodo sin tener algo con lo que agarrarme. I don't like that empty space. No me gusta ese espacio vacío. It's awkward, it's uncomfortable, it's boring. Es raro, incómodo, aburrido. And of course, into that space come maybe some darker issues, yeah? Y tal vez dentro de ese espacio hay algunos problemas más oscuros. My resentments about what somebody said earlier today. Mi resentimiento acerca de lo que alguien me dijo en la mañana. My frustrations in one way or another. Mis frustraciones de un modo u otro. In that space comes all the
contents of the mind that are not resolved. En ese espacio están todos los contenidos de la mente que no están resueltos. If that's not happening, it's just what to do, boredom. Si eso no está sucediendo, bueno, entonces solo es aburrimiento. We can't stay with nothing. No podemos mantenernos con nada. And this is very, very serious for our human well-being. Y esto es algo muy serio para nuestro bienestar como humanos. And of course, it's very, very serious for our practice of the Dhamma. Y es algo muy serio para nuestra práctica del Dharma. Because we fill that space with distraction. Porque llenamos este espacio con distracción. And when we're trying to meditate, well, we feel more uncomfortable. Y cuando intentamos meditar, pues nos sentimos más incómodos. I think it's very difficult to make deep progress with meditation unless one has begun to come to terms with space in the midst of one's life. Es muy difícil llevar a un progreso realmente profundo en la meditación si no puedes llegar a un acuerdo con estos temas en tu vida. Unless one's able just to sit with nothing. Y siendo capaz de sentarte con nada. When one's able to sit there and deal with whatever arises within one. Sentarte y poder lidiar con cualquier cosa que surja dentro de ti. I think that's an essential background to deep success with meditation. Eso es la parte que está detrás de tener éxito en la meditación. I would say that we all should put more effort into cutting down on this sort of distraction. He dicho que tenemos que poner más esfuerzo en cortar nuestra relación con esta distracción. And this is one of the things I'm going to suggest to you in your groups. Y esto es una de las cosas que les voy a sugerir en sus grupos. I'm going to throw the apple of discord amongst you. Voy a aventar la manzana de la discordia entre ustedes. I'm going to invite you to talk about your own relationship with your phone. Los voy a invitar a hablar de su propia relación con su I teléfono. remember seeing a cartoon of a man and woman sitting up in bed, side by side. Me acuerdo de una caricatura que vi de un hombre y mujer sentados al lado de uno de otro en la cama. And the man is saying to the woman, I'm going to leave you to spend more time with my phone. Y el hombre le dice a ella, te voy a dejar para pasar más tiempo con mi teléfono. So we need to discuss this very romantic and addictive relationship we have with our phones. Entonces tenemos que discutir esta relación tan adictiva y romántica que tenemos con nuestros teléfonos. Have you ever lost your phone? ¿Alguna vez has perdido tu teléfono? I remember I left my phone in Budapest airport. Yo una vez dejé mi teléfono en el aeropuerto de Budapest. And I had to examine the feelings of panic and alarm that arose within me. Yeah. Y tuve que examinar estos sentimientos de pánico y alarma que surgieron dentro de mí. Partly, of course, it was a justifiable one. They might be able to hack into my bank account, I suppose. Por supuesto, había cosas que lo justificaban. Tal vez alguien podía tener acceso a mi cuenta bancaria. It wouldn't have done them a lot of good, I have to say. No le hubiera hecho mucho, tengo que decir, But they could have access to my emails and so on and so forth. pero tendrán acceso a mis correos electrónicos y así. But it wasn't that, really, that bothered me. Pero no era eso lo que realmente me molestaba. It was a bit like somebody had taken all my clothes away. Fue como si alguien me hubiera quitado toda mi ropa. And suddenly I was naked in the airport. Y de pronto estaba desnudo en el You aeropuerto. know, those terrible dreams you get. Yeah. Como esos sueños terribles que uno tiene. The phone is so much part of us. Y el teléfono es una parte tan grande de nosotros. So it protects us from this space, this boring space. Nos protege de este espacio de aburrimiento. This dangerous space where we come in contact with our own minds. Este espacio peligroso donde nos ponemos en contacto con nuestra propia mente. So please, if you dare, discuss this. Por favor, si te atreves, discute esto. If you're pure and so forth in this respect, you can sit there very arrogantly and point out your superiority. Si eres alguien puro y estás muy avanzado en esto, pues te puedes sentar ahí de manera arrogante y señalar tu propia superioridad. And with pity, talk to the others. Yeah? Y con lástima le hablas a los demás. But yes, if you're honest enough to admit the extent of your addiction, well, maybe we can help each other. Pero si eres lo suficientemente honesto para reconocer el alcance de tu adicción, tal vez podamos ayudarnos entre sí, And entre nosotros. if you're convinced by what I'm saying, Y si estás convencido en lo que estoy diciendo, maybe you might even come with some sort of policy. Yeah?
Tal vez puedas llegar a un acuerdo como una política, if you haven't got one already. Yeah? si es que no tienes ya una. You know, I will only look at my phone for emails twice a day. Yeah? Por ejemplo, yo solamente veré mi teléfono para checar los correos electrónicos 2 veces al día. I won't switch it on until such and such a time in the morning. No lo voy a prender hasta cierta hora en la mañana. Personally, I try to make a resolution not to switch on till sometime after breakfast. Yo, por ejemplo, he hecho como la resolución de no prenderlo hasta después del almuerzo. And aren't I good? Can you see the halo above my head? Yeah. Lo estoy haciendo bien, ya pueden ver el halo sobre mi cabeza. And I try to turn off my phone after supper. Y intento apagar mi teléfono después de la cena. Because if you're looking at screens in the evening, it actually has an effect on the neurophysiology in some way. Porque si estás viendo cosas en la noche, tiene un efecto que es cierto en la neurofisiología del cerebro. And there's increasing ideas that the electromagnetic fields of Wi-Fi have some very minor effect upon one. Y estas ideas que están creciendo acerca del efecto que tiene el Wi-Fi y estos campos electromagnéticos en el cerebro. So I think it's a very good discipline to have horarios. Yeah. Una muy buena disciplina tener horarios. And you know, to be very disciplined with these instant means of communication. Y ser muy disciplinados con estos medios instantáneos de comunicación. WhatsApp, very, very quick, isn't it? Or Messenger or whatever. WhatsApp o Messenger son muy rápidos, ¿verdad? And I think I've tried to have a discipline. Yo intento tener una disciplina. I look at them, you know, before I start work. Yeah. Lo veo antes de empezar a trabajar. Maybe I look at them in the afternoon. Y después en la tarde. But I try not to look at them in the evening. Pero intento no verlo en la noche. Otherwise, you go to bed with something in your brain which rattles around. Yeah. Porque si no, te vas a la cama con algo en tu cerebro que va a estar ahí moviéndose. So I try to keep to all of this. Intento mantenerme en todo esto. I only look at the news once a day. Solo veo las noticias una vez al día. That's bad enough. Eso es lo suficientemente malo. I remember once I did a 6-month solitary retreat. Alguna vez hice un retiro solitario de 6 meses. And I switched off entirely for 6 months. Y apagué todo completamente esos 6 meses. To begin with, a bit itchy, yeah, Al principio como que me sentía inquieto because no phone to look at. porque no tenía teléfono para ver. Anyway, after a while, you get used to it. Pero después de un tiempo me acostumbré. And then at the end of the retreat, I logged on, tried to find out what the news was. Y al final del retiro busqué las noticias. Nothing really had changed in 6 months. Realmente nada había cambiado en 6 meses. Why does one need to see every day? Entonces, ¿por qué necesitamos verlo todos los días? I switch off for retreats. Entonces lo apago para los retiros. So I'm you know, giving my own wonderful example, Estoy dando mi propio ejemplo maravilloso, which I mostly keep. que la mayoría de las veces mantengo. But I'm suggesting that maybe everybody needs to come to a policy in relation to electronic media. Pero estoy sugiriendo que cada quien tiene que llegar a un tipo de política en cuanto a estos medios electrónicos. It's not, of course, the only kind of distraction. Por supuesto, no es el único tipo de distracción. There were lots of distractions in the world before electronic media. Había muchas distracciones en el mundo antes de que existieran los medios electrónicos. Even reading can be very distracting. Yeah? Incluso el leer puede ser un distractor. You read things that don't really have any depth or any artistic skill. Lees cosas que no son muy profundas, que no tienen mucha habilidad artística, That don't really feed you. que realmente no te alimentan. You can go to the cinema or watch television. Puedes ir al cine o ver la And televisión again, very compulsively. de manera muy compulsiva. But the test of whether it's creative or reactive, your engagement, is very simple. La prueba para ver si este involucramiento es creativo o reactivo es muy simple. How do you feel afterwards? Y es cómo te sientes después de ello. Do you feel like just watching something else? ¿Te sientes como que estás viendo nada más otra cosa? When you finish the novel and find out who did the murder, Cuando terminas la novela y descubres quién era el asesino, or who married who, o quién se casó con quién, depending on your taste, dependiendo de tu gusto.
do you feel like just immediately starting another one? Y te sientes como inmediatamente listo para comenzar con otra. If you're reading anything of any quality, at the end of it, you'll want to savor it. Si estás leyendo algo de relativa calidad, al final quieres quedarte como saboreándolo. If you watch a really good film, it will be with you for days. Si ves una muy buena película, se va a quedar contigo por varios días. You'll watch it and it'll just stay with you as you sort of explore it in more and more depth. Lo ves y se queda contigo para como que lo explores por varios días. I keep mentioning this because I'm in Mexico and I want you all to love me. Sigo mencionando esto porque estoy en México y quiero que todos me amen. I watched Roma a little while ago. Vi la película de Roma. I didn't imagine I was going to be in Roma. No me imaginé que iba a estar en la Roma. But it's a wonderful film, I think. Yeah? Es un filme maravilloso. And a film that engages one's aesthetic sensibility much more deeply. Y es una película que te involucra de manera estética más profundamente. Right from the start, it invites you to watch it from a deeper level. Desde el inicio te invita a verla desde un nivel más profundo. Do you remember? You're just watching a puddle of water with aeroplanes passing over, reflected in it. Si se acuerdan, comienza viendo un charco de agua con aviones pasando sobre él, reflejados. So you're being invited into a deeper awareness. Estás siendo invitado a una atención, una conciencia más profunda. I think the auteur, the director, was influenced by the greatest, to my mind, of these directors is Andrei Tarkovsky. Me parece que creo que el director se inspiró en otras obras de directores como Andrei Tarkovsky. And his films is very, very slow. Cuyas películas eran muy lentas. And you think, when's the action going to start? Yeah? Y uno piensa, ¿cuándo empieza la acción? And then you just relax into it. Yeah? Pero después simplemente te relajas en ello. A very, very deep mindfulness, if you like, arises. Yeah? Una atención consciente muy profunda. And he, of course, spoke famously of following the logic of images, not the logic of narrative. Entonces él hablaba de que él seguía la lógica de las imágenes, no la lógica de la narrativa. Well, you watch films like that and you just want to stay with them. Cuando ves películas así, simplemente te quieres quedar con ellas. Because there's some creative force unleashed by them. Porque hay una fuerza creativa que se desata a través de ello. They affect one in a deep way, in a very positive way. Te afectan de una manera profunda y positiva. So, yes, you can tell the difference between watching things for mere distraction. Entonces puedes saber la diferencia entre ver cosas nada más para distraerte And watching things for creative fulfillment. o ver cosas para sentirte más completamente creativo. So the test of whether your engagement with any activity is merely reactive in order to escape this inner space is how you feel when you've finished it. Entonces, de nuevo, la prueba para saber si esto está siendo efectivo es el cómo te sientes después de que terminas de involucrarte con esto. YouTube is a very clear illustration of this, isn't it? YouTube es una ilustración muy clara de esto, ¿verdad? You watch something for 2 minutes, Ves algo 2 minutos, and you immediately watch something else, inmediatamente ves otra cosa and then something else. y luego otra cosa. And if you're at all sensitive, you'll notice this deep sense of emptiness that's Si eres arising within you. sensible, puedes sentir esta sensación profunda de vacío dentro de ti. And it's very uncomfortable. It just makes you want to watch another YouTube. Y es tan incómodo que te hace querer ver otro video. So one needs to be conscious of this sense of unfulfillment. Uno necesita hacerse consciente de esta sensación de no sentirse completo. And this, of lleno. course, relates to yesterday's presentation. Por supuesto, esto se relaciona con la presentación del día de ayer. A lot of the time we're just trying to stay one step ahead of this underlying dukkha. Muchos de nosotros queremos mantenernos un paso adelante de esta dukkha que está presente. This sankhara dukkha. Sankhara dukkha. This deep level of dissatisfaction. Este nivel profundo de insatisfacción. We need to be very aware of that. Necesitamos estar muy conscientes de ello. Otherwise, what we're doing is we're always just trying to do something that distracts us from it. Porque si no, lo único que hacemos es buscar algo que nos distraiga de ello.
What I would recommend is that you make sure that in your day there are periods when you do nothing. Entonces lo que les recomiendo es que en su día haya periodos donde no hagan nada. I remember our teacher, Bante, saying that he'd make sure that quite long periods of his day he'd do nothing. Me acuerdo que nuestro maestro Bante se aseguraba de que tuviera largos periodos de no hacer nada. And he said, when I say doing nothing, I mean doing nothing. Y él decía, cuando me refiero a hacer nada, me refiero a no hacer nada. For some 3 years or so, I was his secretary. Por unos 3 años fui su secretario. And I would sometimes go in to see him. A veces iba a verlo. And he'd just be sitting in his chair. Y simplemente estaba sentado en su silla. Not doing anything. Sin hacer nada. Not doing any of the work that I was trying to get him to do. No estaba haciendo ni siquiera el trabajo que yo quería que hiciera. Just sitting there. Simplemente estaba sentado ahí. And there would be an extraordinary atmosphere in the room. Y había una atmósfera extraordinaria en el salón. Very, very still. Muy, muy calma. But vibrating. Pero como con una vibración. Even sort of tingling in the atmosphere. Incluso había como vibración en la atmósfera. And he strongly recommended that we all just spend time doing nothing. Y él recomendaba fuertemente que pasáramos todos tiempos sin hacer nada. He recommended that we spend time doing nothing between activities. Él recomendaba que pasáramos tiempo sin hacer nada entre actividades. You finish a letter. Terminas una carta. Stop. Te detienes. Whatever your job is, you do your particular task. Stop. Cual sea tu trabajo, terminas tal tarea y te detienes. Just for even a few seconds. Incluso unos segundos. Consciously allow a space to emerge. Conscientemente permitiendo que este espacio emerja. And become at home with that space. Y sentirte en tu hogar dentro de ese espacio. Certainly my experience is that when you leave that space, something wonderful happens. When you allow that space, something wonderful happens. Ciertamente es mi experiencia que cuando permites que ese espacio surge, sucede algo maravilloso. Some new energy starts to arise within you. Nuevas energías comienzan a surgir de dentro de ti. New creative energy emerges within you. Nuevas energías creativas emergen de ti. And you find you're then able to engage with activities with much more of yourself present. Y entonces te sientes mucho más capaz de involucrarte con actividades que te llevan mucho más hacia ti mismo. But you have to go through a period of discomfort. Pero tienes que atravesar un periodo de incomodidad. Just like going in an aeroplane. Como ir dentro de un avión. You go up in the aeroplane and you come to the clouds. Subes en el avión y llegas a las nubes. And it's very, very bumpy and uncomfortable and scary. Es algo que causa temor, que es incómodo y que hay mucho movimiento. And then you're out in the infinite blue sky. Y después estás fuera en el cielo azul infinito. So something like that happens, as it were, within. Algo así sucede dentro de nosotros. There's that restlessness which drives us so much of the time. Esa inquietud que tenemos la mayor parte del tiempo. The restlessness which is trying to stay ahead of dukkha. Es esta inquietud que se intenta mantener adelante de dukkha. Well, we have to endure that for a little while. Y tenemos que soportar eso por un ratito. But sooner or later, it just fades. Pero más tarde o temprano simplemente se va a desvanecer. I can guarantee this. Y esto te lo garantizo. Money back guarantee. Te lo garantizo con garantía de dinero. If you allow that space after you've, what do you say in English, ants in your pants. Después, si mantienes este espacio después de que sientes estas hormigas en tus pantalones, then everything just opens up. Space opens. Todo simplemente se abre, el espacio se abre. And this is a very, very important basis for spiritual progress. Y esto es una base muy importante para el progreso espiritual. Probably you know that those of us who've been ordained receive a sadhana. Probablemente saben que las personas que se ordenan reciben una sadhana. And that sadhana is the visualization of a Buddha or Bodhisattva.
la cual es una visualización de un Buda o un Bodhisattva, But it always begins with the visualization of the blue sky, la cual siempre comienza con la visualización del cielo azul, because those figures arise out of this space. porque estas figuras surgen de este espacio. They don't come from our ordinary minds, as it were. No vienen de nuestra mente ordinaria, They come from a deeper level altogether, vienen de un nivel más profundo, a level that's quite beyond you. un nivel que está mucho más allá de ti mismo. So, please address this question of distraction. Por favor, refiéranse, asuman esta cuestión de la And distracción. especially because we have the great manifestation of distraction. Y por supuesto tenemos aquí la gran manifestación de la distracción. For a few pesos, infinite distraction. Por unos pesos, distracción infinita. So let's have a discussion about that. Tengamos una discusión al respecto de esto. I'm the president of the London Buddhist Center, Soy presidente del Centro Budista de Londres and just last week they started a course on how to deal with technology. y justamente la semana pasada comenzaron un curso de cómo lidiar con la The tecnología. 3 order members who are self-confessed addicts, Hay 3 miembros de la orden que se autoconfesaron como adictos. addicts of technology. They're sharing with other people their own struggles and triumphs. Adictos a la tecnología están compartiendo con otras personas sus propias luchas con esto. So when we get free from distraction, this space opens up, Cuando nos liberamos de la distracción, se abre este espacio. and really that's where our meditation begins. Y es ahí donde realmente empieza la meditación. And of course we fear the space because it seems to be full of restlessness and even pain, suffering. Por supuesto, nos resistimos a este espacio porque pareciera estar lleno de inquietud e incluso dolor. But it's from that space that deeper happiness, satisfaction emerges. Pero es desde este espacio que una felicidad más profunda y satisfacción más profunda emergen. In the Buddhist tradition, you could say that there are 3 levels of happiness. En la tradición budista se habla de 3 niveles de felicidad. There's the ordinary happiness, which comes from the satisfaction of desires. La felicidad ordinaria que viene de la satisfacción de los deseos. Oh, what's that? Can I buy it? México. Es México. Buy. Did it say estufas? Yes. They actually buy things from you. I see. You learn something every day. Uno aprende algo nuevo todos los días. I can't even remember what I was saying. I got distracted. Ya no me acuerdo de lo que estaba diciendo, me distraje. Yeah, there's the happiness that comes from the satisfaction of desire. La felicidad que viene de satisfacer deseos. My new iPhone 20 or whatever it is. Mi nuevo iPhone 20 o lo que sea. This is 5 years old. Este tiene 5 años de edad. But you get the new one and there's a hit. Pero cuando obtienes el nuevo hay como un golpecito. You keep taking it out just to look at it. Yeah? Lo sigues sacando nada más para verlo. You make sure other people can see it. Y te aseguras que otros puedan verlo también. And there is a sort of satisfaction, a sort of happiness that comes from that. Y de esto viene un cierto tipo de satisfacción, de felicidad. Some people have argued that it's not real happiness. Hay personas que dicen que no es felicidad real. It's simply the suspension of desire. Simplemente es la suspensión del deseo. But nonetheless, that's what we consider to be happiness and even pleasure. Pero sin embargo, esto es lo que consideramos ser felicidad o incluso placer. That's what we usually pursue. Y es lo que generalmente buscamos. In smaller and greater ways. En maneras pequeñas o más grandes. But according to the Buddha Dharma, there's another kind of happiness, another kind of satisfaction, even pleasure, that arises in a different way. Pero de acuerdo al Buddha Dharma, hay otro tipo de felicidad que también puede surgir. It's not the satisfaction or pleasure that comes from having something. No es la satisfacción que viene de tener algo Or having satisfied a desire. o de satisfacer un deseo. It's the happiness, the pleasure that comes from deeper inner integration.
es la felicidad o el placer que viene de la integración profunda interna. There's a relaxing of the tension between subject and object. Hay una relajación en la tensión entre objeto y sujeto. You know, subject and object, that's a quite straightforward idea, I think. Sujeto y objeto creo que es una idea como muy directa, creo. Here's me, huh? Este soy yo And there is the other. y aquello son los otros And there's o lo otro. and there's generally speaking a tension between them. Y generalmente hay una tensión entre estos dos. I'm too old a speaker to be that nervous anymore. Yo llevo haciendo esto de orar en frente de otras personas, de hablar en frente de otras personas como para ponerme nervioso. But in fact, I'm not nervous at all, Y de hecho no estoy para nada nervioso. especially in Mexico because you're all so kind. Especialmente en México porque son muy amables. But inevitably, there's some sort of tension. Pero inevitablemente siempre hay cierto tipo de tensión. And of course, the first thing I think, are you going to like me? Lo primero que pienso es, ¿les voy a caer bien? Am I going to be able to communicate with you? ¿Seré capaz de comunicarme con ellos? And so on. Y así. Or will I say something that is strongly against your Mexican sensibilities? O voy a decir algo que está fuertemente en contra de tu sensibilidad mexicana. And so on. You can't help having those sort of background considerations. Y así uno no puede evitar tener ese tipo de consideraciones. As you get into communication, the tension begins to relax. Y mientras entras en comunicación, esta tensión comienza a relajarse. Experience that now, yeah? Y ahorita lo estoy experimentando. We're in some sort of rapport. Estamos en una especie de relajación, At least, generally, that's my sense. al menos de manera general. So Lo the siento. tension between subject and object is relaxed. Entonces esta tensión entre sujeto y objeto se ha relajado. And that gives a great sort of pleasure, a great delight. Y eso da una sensación grande de placer. When you watch a really good film like the ones I've mentioned, you feel a relaxation of that inner tension. Cuando ves una muy buena película, como la que mencioné, sientes esta tensión relajarse. When you meditate, that relaxation of the tension between me and other becomes even less acute. Cuando meditas, esta tensión entre tú y lo otro se hace incluso menos intensa. So that you feel more and more in tune inside. Te sientes como más en sintonía por dentro. And that gives a great feeling of pleasure. Y esto te da una gran sensación de placer. Even of rapture. Of rapture, priti? Ecstasis, yes. Incluso te puedes sentir más extasiado. So you know, in the schema of the dhyanas, you in the first dhyana you experience sukha and priti. En el esquema de las dhyanas, primero experimentas sukha y priti. It's because this tension is relaxing and energy begins to surge up inside you. Es porque esta tensión se relaja y la energía comienza a surgir dentro de ti. So that is the second range of happiness and pleasure. Ese es el segundo rango de felicidad y placer. And you don't need any equipment for it. Y no necesitas ningún equipo para ello. You don't need expensive technology. Ni no necesitas tecnología cara. You just need to develop that inner integration. Simplemente necesitas desarrollar esta integración interna. But this is only still a conditioned kind of happiness and pleasure. Esto es una condición todavía de felicidad y placer. Because it's conditioned by your effort. Porque está condicionada a tu esfuerzo. And as soon as you relax your efforts, well, it begins to collapse. Cuando relajas tu esfuerzo, esto empieza a colapsar. But there's a higher kind of happiness. Pero hay un tipo todavía más alto de felicidad. The Buddha says in the Dhammapada, Nibbanang Paramang Sukham. El Buda habla de la felicidad nirvana, paramamsukha. Yeah, very good. Nirvana is the highest happiness. Esta felicidad en el nirvana es la felicidad más alta. Sukha, which of course is the complete contrary of dukkha. Sukha, que por supuesto es el opuesto completo a dukkha. Du is a prefix which means sort of negative, if you like. Du es el prefijo que viene de algo negativo. Su is a prefix which means positive.
Y su es el prefijo de algo positivo. Como en Subhuti. Como en Subhuti. Nirvana is the highest happiness because you completely see through this distinction between subject and object. Nirvana es la felicidad más alta porque puedes ver a través de esta distinción entre sujeto y objeto. You realize that I and other are simply mental creations, mental constructions. Te das cuenta que esto de yo y el otro simplemente es una construcción mental. So what you experience, if you can talk about you, there is an experience simply of integration, full, final integration. Entonces, de lo que podemos hablar es de una experiencia de integración completa. There's no tension between self and other. No hay ninguna tensión entre ser y el otro. So all of this arises when we stop distracting ourselves. Todo esto surge cuando dejamos de distraernos. When we distract ourselves, we don't allow ourselves to experience the higher happiness that comes, especially in meditation. Cuando nos distraemos, nos negamos de experimentar esta integración que viene de la meditación. And of course, that we do experience to some extent in aesthetic experience. Y lo experimentamos hasta cierto punto en experiencias estéticas. When we see something that is genuinely beautiful, genuinely meaningful, even within the sensory world, it lifts us up into a lessening of the tension. Cuando vemos algo que es genuinamente hermoso, nos hace sentir the lessening of the tension. Hace que esta tensión se haga menor. That's why it's so wonderful to see this beautiful center. Por eso es tan maravilloso ver este centro tan hermoso. I imagine that many of you, when you first walked through the door, will have felt some uplift of your heart. Yeah? Me imagino que muchos de ustedes apenas van entrando a la puerta del centro, sienten como su corazón como elevarse. And I rejoice in the merits of Upekshimati and his team who created it. Yeah? Me regocijo en los méritos de Upekshimati y de su equipo, quienes crearon esto. It's so important. Es algo muy importante. Aesthetic experiences are closest experience the closest experience we have to meditation. La experiencia estética es una experiencia lo más cercana que puede ser a la meditación. In fact, some kinds of aesthetic experience can transport you into meditative states. Incluso ciertos tipos de experiencias estéticas te pueden transportar a experiencias meditativas. You listen to some really beautiful music and you're just in dhyana virtually. Estás escuchando alguna música hermosa y simplemente estás virtualmente en dhyana. And I think quite often artists, when they're working, are sort of in dhyana. Yeah? Y también creo que a menudo los artistas cuando están trabajando están como en dhyana. And this is one of the wonderful things about Bhante's teaching. Y esto es algo maravilloso acerca de las enseñanzas de Bhante. As far as I'm aware, he's the only person, or certainly the first person, to really point out the connection between aesthetic experience and spiritual life in general. Hasta donde él fue el primero en apuntar en esta importancia entre la experiencia estética y la vida espiritual. Yes, I rejoice that you have some great sensitivity to that here. Y me regocijo en esta sensibilidad tan grande que tienen aquí acerca de eso. So yes, we have this capacity for a higher satisfaction and happiness. Tenemos esta capacidad de una satisfacción y alegrías superiores. It's not that far away. No es algo que esté tan lejano. It's there if we allow it to be there. Está ahí si se lo permitimos. And if we turn away from the distractions that we're being flooded with every day. Y si nos alejamos de las distracciones que nos inundan cada día. We will then begin to experience higher satisfactions. Comenzaremos a experimentar satisfacciones superiores. And compared with those higher satisfactions, flipping from channel to channel on YouTube is pain. Y si lo comparas con estas satisfacciones superiores, el estar cambiando de un video a otro representaría dolor. It really is pain from that point of view. Desde ese punto de vista realmente es algo doloroso, de dolor. Reading a trashy novel. Leyendo una novela muy mala. Oh, very good. I try to trick him now because he's so good. Reading a very, very cheap and vulgar novel, it's just painful. Leer una novela barata, vulgar, es doloroso.
or something that's not good style. You don't want to read it. O algo que no tiene muy buen estilo, no quieres leerlo. An author who's not aware of the value of words and the poetic contribution of words. Yeah? El autor no estará atento del valor de las palabras y de su aporte poético. So from the point of view of that higher kind of satisfaction, these lower conditioned satisfactions are actually pain. Desde el punto de vista de estas satisfacciones superiores, estas satisfacciones más inferiores representan dolor. I remember Bhante talking about the Buddha and meditation. Recuerdo a Bhante hablar acerca de Buda y de la meditación. And he said, well, the Buddha didn't have to try to get into dhyana. Y decía que el Buda no tenía que intentar entrar a dhyana. He had to try to get out of dhyana. Tenía que intentar salirse de ella. He had to sort of deliberately come into the kamaloka in order to communicate with people. Tenía que poder salir de ello para poder comunicarse con las But for personas. us, it's a lot of effort to get into that higher state of satisfaction. Pero para nosotros es mucho esfuerzo poder llevar a ese nivel superior de satisfacción. And I remember just a few years before Bhante died, he said something to me that really shocked me. Y recuerdo que unos años antes de que Bhante muriera me dijo algo que me impresionó. He said that he found this world disgusting. Y dijo que este mundo le parecía desagradable. Very strong words, yeah? Palabras muy fuertes, ¿verdad? I think desagradable doesn't quite get disgusting. It's almost like it makes you want to vomit. Desagradable no es tanto como disgusting, porque hablo de algo de que te quiere como hacer vomitar, algo asqueroso. Yes, he said yes, he just didn't want really to go on living in it. Y él decía que simplemente ya no quería vivir, seguir viviendo en él. And he said he felt like having a long rest. Yeah. Y él se sentía como que iba a tener un descanso largo. But then just a very reflective mood he was in. Y estaba en un humor bastante reflexivo. And he said, reflexivo. but there is the bodhisattva vow. Pero está el voto del bodhisattva, dijo. And I suppose I'll be reborn. Y supongo que tengo que renacer. But from his perspective, ordinary sensory world only provides limited satisfaction. Pero desde su perspectiva, este mundo ordinario y condicionado solamente daba satisfacción limitada. And can even seem painful. E incluso dolorosa. Just to reassure you, of course, I asked him where he thought he'd be reborn. Y por supuesto les aseguro que le pregunté en dónde pensaba renacer. Because I think you'd blame me if I hadn't. Yeah. Porque creo que me culparían si no lo hubiera hecho. He said he didn't know. Y me dijo que no sabía. And he said that if it was the law of averages, it would probably be China or India. Si tuviera que ver con la probabilidad, probablemente sea en China o en India. La India, yeah. En India. Of course, I tell people in India that and they're delighted. Me han dicho personas de la India, le he dicho esto a personas de la India y lo han negado. But maybe he'll be reborn in Mexico. Who Pero knows? tal vez pueda renacer en México, quién sabe. If the right conditions are there, perhaps he will come. Si las condiciones adecuadas están, tal vez llegue aquí. Anyway, my main point was that from the point of somebody with a deeper level of experience, even ordinary sensory experience is unattractive, unappealing. Pero bueno, mi punto es este, ¿no? Que desde el punto de vista de alguien con una experiencia más profunda, incluso todo esto es algo painful. Yeah, unappealing. Que no es atractivo. So yeah, we're not at that stage. No estamos en ese estadio. And perhaps what we can do is raise our engagement with the senses. Y por supuesto lo que podemos hacer es levantar nuestro involucramiento con los sentidos. And engage with things that give higher pleasure. E involucrarnos con cosas que nos dan un placer superior. And that will aid our meditation. Y eso va a ser de ayuda a nuestra meditación. And eventually it will aid our liberation. Y eventualmente será de ayuda para nuestra liberación. So I sometimes think that there's a sort of path of pleasure. A veces pienso que hay este sendero de placer. Yesterday I talked about a path of pain. Ayer hablaba del sendero del dolor. You know, that the Buddha, first of all, is escaping the pain of the family life.
Primero el Buda está escapando el dolor de la vida familiar, then the pain of just having nothing to do in the jungle, después del dolor de no tener nada que hacer en la selva, and so on, dhyana by dhyana, y así, diana por diana, and until eventually he escapes suffering altogether. y hasta que al final logró escapar del sufrimiento por completo. You could present the whole thing in the opposite terms, yeah? Y puedes presentar todo en los términos opuestos, In terms of finding higher pleasures. en términos de encontrar placeres más altos. And of course the skill is in getting those pleasures just a little bit higher. Y por supuesto hay que tener esta habilidad para hacer estos placeres un poquito más altos. You know, if you've been used to just listening to popular music, don't suddenly start listening to Johann Sebastian Bach. Si estás acostumbrado a escuchar música popular, por ejemplo, no empieces de pronto a escuchar a Johann Sebastian Bach. Listen to some really good popular music. Escucha música popular muy buena. Some that's got some more sort of aesthetic meaning to it, yeah? Algo que tenga algún significado estético en ello. But we slowly rise up that aesthetic pyramid, if you like. Pero lentamente iremos avanzando hacia arriba de esa pirámide estética. Until we achieve the state of being beyond all duality. Hasta que logremos estar en ese estado más allá de cualquier dualidad. What was the name of the dual god in Mexico? Yes. Ometeotl. Yeah, it's very interesting. Habla del dios mexica de la dualidad. So Ometeotl. maybe we can at least use that as an analogy. We can't correspond because we don't know what happened. Yeah. Tal vez podamos usar eso como una analogía, aunque no sepamos tal cual qué sucedió. But there is a state in which we no longer feel any tension between self and other. Pero hay un estado en el que ya no sentimos ninguna tensión entre ser y el otro. We feel completely at one with everything. Nos sentimos como uno con todo. And no separation, no difference, no tension. No hay separación, no hay diferencia, no hay tensión. But we have to start cutting off distraction. Pero tenemos que empezar cortando las distracciones. Finding higher, somewhat higher forms of satisfaction. Encontrar formas de satisfacción que de alguna manera sean más elevadas. Just a little bit beyond our present level. Solo un poquito por arriba de nuestro nivel presente. Takes a little bit of effort. Toma un poco de esfuerzo. But the effort is rewarded. Pero este esfuerzo tendrá su recompensa. When you listen to or look at something of greater aesthetic quality, it rewards you. Cuando escuchas o ves algo con una calidad estética alta, tienes una recompensa. And if you know how to look or to listen, Si sabes cómo ver y escuchar. I think it's one of the important functions of a center is aesthetic education. Creo que una de las funciones del centro precisamente es esta educación estética. There's certainly something that I've noticed happening a lot in our centers in Britain, and perhaps it happens here too. Ciertamente es algo que noto que pasa en nuestros centros en Inglaterra y que espero que también pase aquí. People who know how to listen, know how to look, they help others to see. Personas que saben cómo escuchar, cómo ver, les ayudan a otros a hacerlo. I often mention going to a museum of medieval art in Paris. A menudo menciono que voy a un museo medieval en París. Musée Cluny. Musée Cluny, su nombre. El nombre del museo. And I went with Bante. Y fui a ese museo con Bante. And lots of things I could immediately relate to. Y hubo muchas cosas con las que me pude relacionar de manera inmediata. The famous tapestry of the lady with the unicorn. La pintura de la dama con el unicornio. A tapestry. Una tapicería, un tapete. And then we went into a room which was full of ivory plaques. Y unas placas de marfil. Very small. Muy pequeñas. And I went in and just immediately got that what to look at. Inmediatamente las vi y dije, tengo que ver esto. And Bante just went up to one display. Y Bante se acercó a una de las muestras. And he said, look at the way this curve works with this curve. Y me dijo, observa la manera en que esta curva trabaja con esta curva. And suddenly the piece came to life for me. Y de pronto esta pieza cobró vida para mí. So I think that's one of the functions that a center could have. Entonces creo que esa es una de las funciones que un centro podría tener. That sort of
education in how to look, how to see, how to hear, and so on. Ese tipo de educación en cómo ver, cómo escuchar y así. Because then we can find satisfactions that are, well, more satisfying than distraction. Porque entonces podemos encontrar satisfacciones que satisfacen más que la distracción. Because distraction simply stops us from suffering. Porque la satisfacción simplemente nos detiene del sufrimiento. No, that's not it. Yeah? No, It stops us from noticing that we're suffering. nos detiene de notar que estamos sufriendo. And then we can experience satisfaction that is, well, really satisfying. Y entonces podemos experimentar satisfacción que realmente I satisface. personally love film, and a good film is like having a really good meal. Yeah. A mí personalmente me gustan las buenas películas. Una buena película es como tener una muy buena comida. You feel, you know, as an analogy, yeah. Es una analogía, ¿sabes? You feel you don't want anything else, yeah. Te sientes como que ya no quieres nada más. It's not like a meal because in the case of the film, it's sort of you're left with the mood of the film. No es tanto como una comida, porque al ver la película te quedas un poco más con el tono de esta película. Or looking at a beautiful painting or a sculpture or whatever it is, yeah. Al ver una bonita pintura o una escultura, lo que sea. It actually lifts you up into another realm of experience. Realmente te eleva hacia otro reino de experiencia. So, brothers and sisters, this is your task today. Entonces, hermanos, hermanas, esta es tu tarea el día de hoy. If you like, if you dare, Si te atreves, please share with each other your own relationship. Let's be very specific to your dear secret husband or wife, your phone. por favor, comparte tu experiencia con tu esposo o esposa secreta, tu teléfono, And find out what that relationship is. y averigua cuál es esta relación. But not in the sense, now I'm going to get a bigger and better one. Pero no en el sentido de que, ay, ahora voy a conseguirme uno más grande y mejor, But try to see, is your use of your phone healthy or unhealthy? pero intenta ver si el uso de tu teléfono es sano o no es sano. Is it helping you to, just engage in a creative way? ¿Te está ayudando a involucrarte de una forma creativa Or is it just a distraction? o simplemente es una distracción? And look underneath, are you able to see how in distraction there's actually suffering? Y busca por debajo si puedes ver cómo esta distracción realmente es sufrimiento. How do you feel when you don't have your phone and there's nothing to do? ¿Cómo te sientes cuando no tienes tu teléfono y no hay nada que hacer? And do you have any experience of what I've been talking about, of doing nothing as being intensely creative? Y si tienes esta experiencia que te comenté de que al hacer nada puede ser algo muy intensamente creativo. And if you like, you can even maybe make some resolutions. Y si quieres puedes hacer algunas resoluciones And maybe that will have a powerful effect if you all do it, or some of you do it together. y eso puede que tenga un efecto poderoso si algunos de ustedes lo hacen juntos. Personally, when I make this sort of resolution, I always try to tell my chapter or other people. Yo personalmente cuando me pongo este tipo de propósitos siempre intento decirle a mi capítulo o a otras personas. Because it's gone out into the world out there, and it's easier to see it. Porque lo he puesto en el mundo externo y así es más fácil verlo. And I'm sure that if you follow this through, you will find that your meditation goes deeper. Y te aseguro que si sigues con esto vas a encontrar que tu meditación se puede profundizar. Okay? ¿Bien? Off you go. Van. And don't look at your phones. No vean sus teléfonos.